Bueno, hoy se suspendió el servicio en la iglesia Casa de Esperanza. Se suspendió porque se juntan más de 50 personas, entonces tenemos indicaciones de que no se debe hacer reuniones con más de 50 personas. Nosotros acatando las indicaciones que nos den nuestros gobernantes, bueno, pues debemos de también hacer caso, ¿no? Lo de la tierra, lo del César al César y lo de Dios a Dios. ¿Sí? Entonces, yo una vez vi un video donde le platicaba un ateo con un creyente, ¿no? Y bueno, si finalmente no existe nada, yo no tengo nada que perder si creo. Pero si existe lo que está en la Biblia, tú pierdes todo. Entonces aquí también nosotros, si no afecta la contingencia, pues no perdemos nada con estar en la casa encerrados. Está bien, debemos de extremar precauciones, debemos de usar el gel y cuidarnos. Sí, si es mentira que nos va a pegar y eso, bueno, pues como quiera no perdemos nada con cuidarnos. Sí, pues hay que quedarse en casa como quiera. Así es. Sí, porque si esto fuera cierto y si sí pega, nos confiamos y salimos, entonces sí nos va a afectar. Entonces lo importante es hacer caso, quedarse en casa, pero pues no por eso nos vamos a alejar de Dios. Vamos a estar cerca de Dios. Afortunadamente tenemos la tecnología y vamos a transmitir hoy el servicio desde la casa del siervo de Dios, Ángel. Aquí le decimos pastor, pero sabemos que el pastor es Jesucristo, o pastor de la iglesia aquí en la tierra, pero nuestro pastor es Jesucristo. Me da gusto ver que hay ya 13 conectados. Ahorita en unos minutos vamos a iniciar, vamos a empezar el servicio para que usted pueda seguirnos a través de esta página, este servicio, este medio, esta red, y podamos aprender un poco. ¿Sí? Dios les bendiga. Vamos a iniciar a la hora que me digas, o suspendo tantito y ahorita nos volvemos a conectar para que nos sigan. ¿Sale? Vale, ya estamos. Aquí está el gel que usamos, bueno, que debemos usar, mejor dicho. Si alguien quiere gel, puede venir aquí a la iglesia. No, no puede venir porque se va a llenar. ¿Verdad, Julio? No, sí hay. ¿Sí hay gel? Ah, bueno. Bueno, puede estar vacía la iglesia, puede estar vacío el templo, pero que no esté vacío su corazón, ¿verdad, Julio? Sí, Sí. Transmite, Carla. Bueno, no, si no, yo lo pongo por ahí fijo y ya. se necesita uno de estos, ¿verdad? Mande. Ah, un tripié, sí. Pero no le Se hace transmite, le digo. Gracias. Pasa, hermano. Bienvenido. el de la iglesia, pero Ah, el de la iglesia. Saluda. sí. ¿Sí se pone la letra? No. Nada más sí por aquí. ¿No? ¿Es tu Carmen? Aquí está. Una extensión, ¿verdad? ¿Tiene batería, no? ¿Qué no está? Así la compartí con Ricardo a las 11.
mentiroso. Y está marcando que está bien. Sé que está. Aquí está. esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios, amén, por este día. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos en esta mañana poder escuchar tu palabra, que nos da el aliento, pero también nos enseña, Señor, que los tiempos en que estamos viviendo te doy gracias también por las personas que están viendo, Señor. Hay una Bendícelas. preparación, Gracias, hay Señor. un tiempo, son tiempos de la fe, son tiempos de acercarnos, son tiempos de acercarnos a Dios, porque realmente todas estas situaciones que pasan no es porque Dios quiere que el hombre muera, sino que el hombre poco a poco medite sobre su vida y poco a poco ponga un stop a su vida y comience también a mirar por el provecho de su alma, no tanto de su carne, sino de su alma. Gracias te damos, Señor, por los que ya estamos aquí en este lugar. Gracias porque en esta mañana tú así lo decidiste este domingo, Señor, de que estuviéramos aquí. ¿Para qué?
para poder darte la gloria y la honra y reconocimiento y poder escuchar el consejo de tu palabra. Te damos gracias en esta mañana, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Mateo 15, 7 al 23. Mateo 7, Ah, al revés. del 15 al 20. Bueno, vamos a leer hasta el 29. Mateo 7, del 15 al 29. Por ahí las personas que nos están siguiendo, para que tengan por ahí su Biblia. También la puede descargar, una aplicación gratis también. Hay muchas versiones de la Biblia, busca Reina Valera 1960 y es muy fácil de usarla en el teléfono celular también. Por ahí si no la tiene, descárguela y si no, pues en físico como la que tenemos aquí. Bueno, ya lo tiene. Nuestro hermano del mundo le va a dar lectura. 7 del 15, ¿verdad? Del 15 al 29. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. En esta mañana vamos a vamos a mirar la palabra. Sobre todo en este tiempo, hermanos, estamos mirando o hemos estado mirando algunas señales. Hemos estado hablando, por ejemplo, de Noé, ¿verdad? Los tiempos de Noé, ¿cómo eran? El domingo pasado estuvimos hablando que las señales o cómo era la gente en el tiempo de Noé y cómo Dios determinó que en aquel tiempo destruir toda la humanidad. Y nos dábamos cuenta que una de las principales causas era que el corazón del hombre ya se había ido, todos los designios del corazón del hombre y sus pensamientos ya no eran para el bien, sino para el mal completamente. Entonces esta es una como señal, no es que ya el Señor va a venir mañana, ¿verdad? Pero es una señal que nosotros debemos de ver. Aunque el Señor dijo que el día ni los ángeles ni Él mismo lo saben, pero nosotros como hijos de Dios conocemos por la palabra muchas señales que Dios ya dejó escrita. Entonces, ¿cuál es una de lo que a nosotros nos llega a hacer entender que realmente se acercan los últimos días, ¿verdad? ¿En qué? En que la maldad iba a aumentar. Y realmente lo que estamos viendo es que la maldad ha aumentado muy fuerte. Ahora, por ejemplo, si le preguntáramos a la hermana Lorena, a la hermana Lore, cómo ahora es la escuela, por ejemplo, hace 40 años y hace 20 años, es muy diferente ahora. Ahora ya los alumnos quieren darle clase a los maestros o los alumnos quieren como gobernar su salón en vez de hacerle caso al maestro. O sea, la maldad ha aumentado realmente. Sí, exactamente. Entonces, todo esto son señales que vienen, ¿verdad? Pero también aquí en Mateo me doy cuenta que el Señor nos está hablando también a la iglesia. Dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos, ¿qué?
falsos profetas. Y dice que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, ¿el falso profeta da frutos o no da frutos? Sí da frutos. Ahora, a mí esta palabra a mí me interesa mucho, porque nosotros que conocemos la palabra tenemos que saber qué frutos dan los falsos profetas, para ver si realmente nosotros estamos en la doctrina correcta, porque eso es importante saber, ¿o no? Lo que nosotros estamos, ¿por qué venimos aquí a escuchar esta mañana? Porque realmente, hermanos, dentro del mundo hay muchas falsas doctrinas o falsos profetas que se han levantado en el mundo. El mismo Mateo 24 también habla de esa parte. Vamos a ver en Mateo 24. San Mateo, capítulo 24. 24:11 y 24:24. Dice, desde el 24, vamos a ver, desde el 4 vamos a ver, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos te tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está también una señal, ¿sí? No solamente las guerras o los rumores de guerra, sino que se levantarán los falsos profetas. Entonces el 24:24 dice de esta manera. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes, ¿qué? Señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Amén. Así es. Otra vez vuelve a decir que una de las señales de los últimos tiempos, que se levantarán los falsos profetas, ¿sí? Entonces, los falsos profetas, ¿qué tienen, hermano? Tienen unos, ¿qué? Unos frutos, dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. No está hablando, porque muchas veces nosotros confundimos la palabra y decimos que el cristiano por sus frutos se conocerá, pero el cristiano por sí mismo no tiene frutos. No sé si me pueda entender. Sí. La Biblia dice que es el fruto del Espíritu Santo. Sí. Eso es otra cosa. Nosotros no podemos dar fruto. Por eso hay mucha gente que se confunde. No, hermano, es que usted tiene que dar frutos. Y hacen que la persona se esfuerce de alguna manera por dar frutos. Él no puede dar frutos. El fruto del Espíritu, dice. ¿Sí me entiende? Pero los falsos profetas sí tienen fruto de ellos mismos. Eso es lo que tenemos que saber para que nosotros podamos ver que estamos en la enseñanza correcta. ¿Sí? Entonces aquí dice, hermanos, vamos a leer pausadamente lo que ya leímos para ver cuáles son los frutos que van a tener los falsos profetas en este último tiempo. Mire, si leemos, pronto nos vamos a dar cuenta. Primeramente, los falsos profetas, ¿cuáles son sus frutos? Dice aquí, dice en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos a ver primeramente cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo, ¿sí? Vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 29. San Juan capítulo 6. Perdón, versículo 6, versículo 39 y 40. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad según Juan? ¿Alguien puede leerlo? Si esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y
le resucitaré en el día postrero. Ese es, ¿la qué? La voluntad. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el Hijo, que creamos al que Él envió. ¿A quién envió Dios? A su Hijo Jesucristo a morir por el mundo, amén. Así es. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que cree que Él es el Hijo de Dios y vino a este mundo para quitar el pecado. Él es verdadero, ¿sí? Pero el que no predica la voluntad de Dios, el que no comparte la voluntad de Dios, entonces es un falso profeta, ¿sí? Sí. Aparte, el falso profeta, ¿qué tiene? El falso profeta tiene unos frutos. ¿Cuáles son los frutos, hermanos? A ver, ustedes ya los identificó en esa palabra que leímos, capítulo 7 del 21 en adelante. ¿Cuáles son los frutos de los falsos profetas? Echan fuera demonios. ¿Qué más hacen? Profetizan. ¿Qué más hacen? Hacen milagros. Hacen milagros. Hacen milagros. Esas son tres características de que en este tiempo se iban a levantar los falsos Profetas. O sea, ya no comparten la voluntad de Dios, que es creer en el Hijo. No, creen que lo hacen ellos. Exacto. Aparte, esos son los frutos aparte de la carne. ¿Sí me entiende? Pero en sí, ellos finalmente no comparten el Evangelio, sino comparten las señales, pero no comparten el Evangelio. Hay una palabra en la Biblia que dice que el Señor Jesús mandó a 70 discípulos para ir y les dio autoridad. Fíjese, les dio autoridad, nada más. ¿Para qué? Les dio autoridad para que fueran a echar demonios fuera, les dio autoridad para sanar enfermos. Y ellos se fueron, y cuando regresaron dice que vinieron muy contentos, diciendo, se nos sujetan los demonios y los enfermos sanan. Y el Señor les dijo, realmente ustedes no... Es muy importante esa palabra que nosotros ahora estamos viendo. Entonces, para el Señor Jesucristo no le fascinó que la gente pudiera ser sana de los demonios o sana de una enfermedad, ¿sí me entiende? Sino que lo más importante en lo que él enfatizó que fue que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Por la fe y por el Evangelio. Es la única manera que nosotros podemos estar como escritos en el libro de la vida. Amén. Cuando nosotros creemos. Por eso, algo muy importante que nosotros debemos de saber en este tiempo, las señales que los falsos profetas o los frutos que los falsos profetas van a tener en este tiempo o en estos últimos tiempos, ¿sí? Se van a levantar con grandes señales, prodigios y milagros. ¿Pero predicarán el Evangelio? No. Ahí está, ese es el asunto, ¿sí? ¿De qué sirve que la gente sane pero vaya al infierno? ¿De qué sirve que la gente sea liberada de alguna manera de un demonio pero no conoce su salvación? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Por eso, algo muy importante, el Señor mismo nos está hablando a nosotros que sepamos que los falsos profetas tienen un fruto, ¿sí? ¿Y cuáles son los frutos? Echan fuera demonios, ¿sí? Echan fuera demonios, también sanan enfermos y también ¿qué más hacen? Milagros. Y profetizan. Sí, hacen milagros y profetizan. Ahora yo le pregunto, en este momento, ¿sí se han levantado los falsos profetas o no se han levantado? Muchos. Porque el mismo Señor dijo que muchos falsos profetas iban a levantar. Y podemos ver en este tiempo, la gente, por ejemplo, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia donde hay salvación o donde hay milagros? Milagros. Donde hay milagros. Sí. Donde hay salvación ni siquiera quieren. Pero no les digas, no hombre, viene un señor que pone la mano y te sana cura. el cáncer, Ajá. porque todos van. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Por eso dice que engañarán aún a los escogidos. Entonces esta mañana nosotros queremos compartir esta parte porque es muy importante que nosotros sepamos quiénes son los falsos profetas, ¿sí? Ahora, algo muy importante que en la Biblia habla, hermanos. Si usted recuerda en la Biblia, el Señor para cargar el pecado
tuvo un cuerpo para cargar el pecado, amén. Pero después resucitó con otro cuerpo o con el mismo. Entonces nuestra base de nosotros, ¿qué cuerpo es nuestra base? La base que de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la base? ¿El cuerpo que estaba vivo o el que cuerpo resucitó, nuevo? el nuevo. El que resucitó. Pero la mayoría de las doctrinas ahora quieren, de alguna manera, basan su doctrina en la vida, o sea, en el cuerpo vivo. De Jesucristo. Pero el cuerpo vivo de Jesucristo realmente no tiene nada extraordinario, sino que Él nos dio vida a través de su muerte. Así es. ¿Sí me entienden? Por eso es que nuestra doctrina o la enseñanza que nosotros llevamos no se parece a las demás, porque ellos, su base, ¿en qué está? En el cuerpo vivo. Mas, sin embargo, nuestra base está en el cuerpo muerto. Así es. ¿Sí? Sí. Por eso es que no podemos congeniar de alguna manera con las demás personas, porque nuestra base es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que a través de su muerte nosotros fuimos justificados. ¿Sí? Entonces cuando resucitó en un nuevo cuerpo. La Biblia dice en Colosenses, por ejemplo, vamos a ver en Colosenses. Colosenses habla algo muy importante. Para poder mirar esta enseñanza, Colosenses capítulo 1 me parece. Aquí dice, Colosenses 1, 21 y 22. No. Colosenses 1, 21 y 22. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Amén. ¿Por medio de qué? De la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Amén. Vamos para que lo vean. Sí, es Colosenses. Aquí está. Colosenses 1, 21 y 22. Mire, vamos a leer otra vez. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Amén. Amén. Entonces, para nosotros, ¿cuál es lo mejor? ¿La vida de Cristo o la muerte? Exactamente, porque en su muerte es que nosotros alcanzamos ¿qué? Vida y vida eterna. Amén. Por eso es muy importante que nosotros sepamos estas palabras. Amén. Entonces vamos a ver nosotros, por ejemplo, los falsos profetas salen ¿desde dónde? Desde el tiempo del Antiguo Testamento. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 13, versículo del 1 al 14. Vamos a mirar cómo eran los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 14. Una toalla para ¿Ya lo tienen? Sí. Ezequiel 13, del 1 al 14. Vamos a leer. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, dice, oigan cómo profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel.
no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha hecho Jehová, Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, dice, pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo. Para resumir, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. Entonces dice que aquellos profetas hacían una pared y la recubrían ¿con qué? Con lodo. Con lodo. El lodo, ¿qué simboliza? Nosotros. Exactamente. Entonces significa que eso que están haciendo es una obra ¿de quién? De hombre. Por eso dice, enviaré la lluvia y el granizo. ¿Y el lodo qué hace con la lluvia? Se cae, ¿sí o no? Sí. Se cae completamente. Entonces está hablando que la obra de los profetas lo que tiene es que se cae, ¿sí me entiende? Completamente, porque su cimiento, ¿cuál es? Su cimiento es el hombre y no Dios. Por eso es muy importante que nosotros aquí no hemos venido para atacar a nadie, eso que se entienda. Hemos venido para ver las señales de estos últimos tiempos, cuáles serán, ¿sí me entiende? Y una de las señales que dejó el Señor Jesucristo desde Mateo capítulo 7 en el primer evangelio fue que nosotros tenemos que saber quiénes son los falsos profetas que van a surgir en los últimos tiempos. ¿Y sus frutos cuáles serán? Echarán fuera demonios, harán milagros y profetizarán. Es algo sorprendente, ¿sí o no? Y lo dice allí, aparte, dice, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad? Que crean al Hijo. La voluntad de Dios es que compartamos este evangelio, pero que no haya obra humana, que no hablemos de nosotros, sino que hablemos del Hijo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso hoy estamos diciendo en esta mañana que nuestra enseñanza o nuestra doctrina no es la doctrina de Cristo cuando estaba vivo, sino es la doctrina de Cristo cuando murió y resucitó. Por eso en la Biblia dice que hemos sido sepultados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él y puestos en lugares juntamente con Él, con Cristo Jesús, amén, en los lugares celestiales. Así es. Entonces, ¿qué significa? Nosotros creemos de Cristo, de su muerte en adelante, esa es nuestra fe. Porque si nosotros ya hemos sido crucificados, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados y hemos sido puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces realmente, ¿cuál es nuestro fundamento? Nuestro fundamento es ese, que nosotros ya no estamos aquí. Ustedes están en el mundo, pero ya no son de este mundo. Por eso nuestro lenguaje les ofende a otras personas, ¿cierto o no es cierto? Sí. Porque nuestro lenguaje ya no es terrenal y no está basado en los milagros que Jesús hizo en esta tierra. Porque los hizo con el cuerpo ¿de qué? De pecado, ¿sí o no? Porque al final era un cuerpo donde ya traía el pecado Jesús cuando andaba vivo aquí. Andaba predicando el evangelio, ciertamente, pero en su cuerpo ¿qué traía? El pecado. El pecado de todos. ¿Sí? Por eso nosotros, más que en ese cuerpo tener nuestra base, nosotros tenemos nuestra base en el segundo cuerpo de Jesús. ¿Cuál es? En el de su resurrección. Amén. Esa es nuestra base de nosotros.
Ahorita vamos a ver más adelante, pero vamos a ver la base de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza de nosotros. Lucas capítulo 20, versículo 36. Vamos a ver algunas citas. A ver, hermano Jesús. Lucas 20, 36. Juan 11, 25. ¿Quién tiene más ¿Sí tienen la Biblia? Lucas 11, 25. No, perdón, Juan 11, 25. Juan 11, 25. Hechos 4, 33. Hechos 4, 33. Lore. Hermanas ahí. Juan 11, 25. Hechos 17, 18. Ajá. A ver, vamos a ver Lucas 20, 36. ¿Cómo dicen? 20, 33. 36. 36. 36. Lucas 20, 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Hijos de qué? De la resurrección. Somos hijos de la resurrección. Amén. A ver, Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién dijo? Jesucristo. Amén. Está enfatizando en qué? En su resurrección. No está diciendo que porque yo estoy vivo, ustedes están vivos. No. Yo soy la resurrección. Está hablando de su muerte, primeramente. ¿Hechos? No. 17, 18. Ajá, 17, 18. Dice, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece, es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. El evangelio de Jesús Y de la resurrección. y de la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Pablo, hermanos? Predicaba la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver Hechos 4:33. Las hermanas ahí. 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿De qué daban testimonio? De la resurrección. De la resurrección, o sea, del cuerpo que resucitó, ¿sí? Allí es donde está realmente el secreto de la doctrina de Jesús, la muerte y la resurrección. Por eso Romanos 10:9, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Romanos 10:9? Acuérdense. Que si confesares con tu boca Ajá, ¿qué más? Que Jesús. es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Sí, la resurrección, Amén. que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces nuestro fundamento, nuestra doctrina, nuestra enseñanza no se basa en la vida de Jesús, pero muchas personas ahora las doctrinas se basan en la vida de Jesús, por eso quieren hacer milagros, quieren echar fuera demonios y quieren profetizar y quieren hacer de alguna manera las señales que Él hizo, pero realmente Él lo único que dijo, cuando también en Mateo dice, es que ustedes me están pidiendo señales, pero yo les voy a dar una señal. ¿La señal de quién? De Jonás, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la señal de Jonás? El Evangelio, ¿sí o no? Que Jonás murió en el vientre del pez, ¿cierto o no es cierto? 3 días estuvo muerto, porque realmente estuvo muerto. Dentro del pez está muerto, pero como dice, después de 3 días estando en el pez, el mismo pez lo fue a vomitar, significa como resucitó y fue y le dio salvación ¿a quién? A Nínive. Amén. Esa es la base de nosotros. La base de nosotros es, la señal de nosotros es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jonás fue y predicó en contra de una ciudad y la ciudad se arrepintió y toda fue salva. Esa es la señal de nosotros, la única señal, el Evangelio. Aunque en nuestra iglesia, hermanos, en el lugar donde nos predicamos, realmente ha habido muchos milagros, ¿sí me entiende? Pero si usted se da cuenta, nosotros no estamos basados en los milagros. Damos gracias a Dios por los milagros que ha habido en nuestra vida, pero más gracias le damos a Dios por la salvación, amén, que nos ha dado a nosotros, que hemos muerto con Él y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Por eso nuestra doctrina no se parece a las demás doctrinas, ¿sí? Nosotros no echamos fuera demonios como tal.
Claro, predicamos el Evangelio y es la única manera de que el demonio se vaya, ¿sí o no? Predicando el Evangelio. Ahora para todo es el Evangelio. Predicamos el Evangelio y la gente se siente sana. Predicamos el Evangelio y la gente se siente contenta. Predicamos el Evangelio y la gente recibe la última profecía. El que cree es salvo y el que no es condenado. Es la última profecía que existe en este mundo ahora. De Jesús estoy hablando. Amén. San Juan 3, capítulos 17 y 18. Es una de las últimas profecías o la última que tiene que haber aquí que dejó Jesús. El que cree es salvo y el que no cree es condenado. Es la última, hermanos, ¿sí? Ya no hay más profecía. ¿Quién más? ¿Qué profeta se puede levantar ahorita diciendo algo más de lo que dijo Jesús? Ya no hay nadie. Menos que vas a ser rico y vas a tener millones de dólares. Bueno, pero pues eso no es una profecía que dijo Jesús, ¿sí? Al contrario, dice que nos iban a perseguir y que íbamos a tener persecución, ¿sí o no? Algo diferente. Sí, así es. Por eso es muy importante que usted y yo, nosotros sepamos cuál es nuestra base de nuestra vida de fe, de nuestra vida de ¿qué? De creencia. La muerte y la resurrección de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el lugar donde estamos, hermanos, nosotros nos emocionamos mucho, tenemos mucha emoción. Aunque alguien sanara ahí de SIDA, nosotros nos emocionamos cuando alguien ha recibido la salvación. Así es. Claro, si sanó de SIDA, gloria a Dios, porque va a tener más vida para predicar el Evangelio. Pero no lo hicimos nosotros. Pero no lo hicimos nosotros. Mire, ahí dice los frutos, a los falsos profetas se conocerá por sus frutos, y a nosotros se nos conocerá por el fruto del Espíritu Santo, no frutos de nosotros. El cristiano no se engañe, el cristiano no tiene frutos como si, o sea, nosotros no tenemos ningún fruto para darle a Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 1:21, ahí dice el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que es gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, templanza, fe, mansedumbre, ¿sí? Esos frutos no son de nosotros, son del Espíritu. ¿Sí podemos entender hoy esta mañana? Sí. Por eso hay que saber discernir, hermanos, dónde realmente hay una doctrina que no predica al Cristo crucificado. No es una doctrina de Dios, ¿sí? Una doctrina que se basa en otras cosas, ¿sí? Por eso vamos a ver en Hebreos. En Hebreos hay algo muy importante, en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¿Quién lo tiene? 6, 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué sigo? Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién? De Cristo. Fíjese que hay que dejar la doctrina de Cristo. La enseñanza cuando Él estaba vivo, ¿sí? Es una doctrina. ¿Sí? Dejando ya la doctrina. Acá hay otro chico. Entonces vamos a ver bien. Dice, por tanto, Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección, fíjese. Esto significa que la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, cuando Él estaba vivo, Pablo le llama como un rudimento, algo como, algo nuevo o algo viejo. Rudimento significa que algo que ya pasó, ¿sí me entiende? Eso ya pasó, ¿sí? Ahora lo más hermoso que es
lo más hermoso es realmente su muerte, su resurrección, porque ahí nosotros fuimos justificados a través de su muerte. Por eso mucha gente, como no conoce el tabernáculo, hermanos, en el tabernáculo la Biblia dice que nosotros fuimos perdonados cuando la ofrenda moría. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Israel moría la ofrenda y ya no había pecado en la persona, porque la paga del pecado es muerte. Y la ofrenda que llevaban en el tabernáculo, ¿sí? Le ponía la mano el sacerdote y entonces ¿qué pasaba? El pecado pasaba a la ofrenda y la ofrenda tenía que morir. Entonces significa que la perfección de la ofrenda pasaba al hombre y el pecado del hombre pasaba a la ofrenda. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? ¿Quién tenía que morir? Ahora ya no va a morir el hombre. La ofrenda. Va a morir la ofrenda. Si la gente no tiene esa base, hermano, por eso se confunde. Por eso piensan que donde hay milagros hay un profeta y hay muchas señales, ahí está Cristo. Pero ahí no está Cristo. Ahí está un falso profeta. Así es. Esto es bíblico, hermano. No lo digo porque tal vez alguien piense que uno se levanta aquí como para señalar a otras personas. No. Lo último que quedó de la profecía fue la justicia de Dios. Amén. ¿Cuál es la justicia de Dios? Vamos a ver, Romanos 3, capítulo 21. Romanos 3, 21. ¿Ya lo tienen? 21, 22, 23 y 24. Pero ahora parte de la ley se llama de perdón la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destinados a la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo último, hermano, la base de nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente por gracia. Amén. Esa es nuestra base de nosotros. Por eso en la iglesia, hermanos, la gente o el evangelio no es como un seminario de 100 años o de 50 años o de 16 años, no. En la iglesia el Espíritu de Dios va enseñando de tal manera que todos los hermanos van adquiriendo un crecimiento, ¿sí me entiende? Porque no es difícil el evangelio. Aquí el evangelio es como un laberinto, va uno encontrando las verdades poco a poco, va encontrando la salida, ¿sí? Y todas, si ustedes ven, todas llevan a lo mismo, ¿cierto o no es cierto? Sí. Todo lleva a lo mismo. No es difícil predicar el evangelio. Por eso algunos hermanos, yo me encontré un hermano el viernes en Tuxpan. El hermano no sabe leer, pero dice que se encontró con una mujer, no sé si es pastora. Él empezó a decir, no hermano, no se deje engañar, porque realmente todos pecamos, dice, todos somos pecadores y todos pecamos todos los días, así le estaba diciendo. Entonces el hermano no sabe leer, pero le dijo, hermana, entonces, ¿usted es pecadora? Sí. Entonces, pero Cristo ya no va a volver a morir por usted, dijo. Por eso murió una sola vez. Cristo ya no va a venir a volver a morir. Dice que se le quedó así, agarró, se dio la media vuelta y se fue, porque ya no le pudo contestar. Dijo, entonces, ¿usted cree que Cristo va a venir otra vez? Dice que ya no le pudo contestar. No sabe leer el hermano, no conoce nada, pero ha escuchado, ¿sí me entiende? Y ahora ya predica. ¿Cómo puede ser posible que ese hombre que no tiene ninguna letra pudo callar a una mujer que es pastora? Sí, el espíritu, el entendimiento. Dice que ya no pudo contestarle, le alegaba después con eso que le dijo. Dijo, pero es que Cristo ya no va a volver a morir por usted, entonces ya no tiene esperanza. Si es pecadora ya no tiene, porque Cristo ya no viene otra vez a morir por los pecadores, vino una sola vez y para siempre, dice Hebreos. Muy importante, hermanos. Nuestra base es la muerte y la resurrección de Jesucristo. No es la vida. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, no se gocen porque los demonios se sujetan, ¿sí? No se gocen porque los enfermos sanan.
Gócense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Ese debe ser su base. Esa debe ser, porque realmente, ¿de qué se vinieron a gozar, hermano? Fíjese, cuando llegaron, ¿qué le dijeron? Señor, salvamos a muchos, ¿así le dijeron? ¿Recibieron la salvación muchos, así le dijeron? No, dijeron, muchos sanaron, muchos se liberaron del demonio. Ah, bueno, pues eso qué importa. Lo importante es que ustedes hubieran ido a predicar el evangelio, ¿sí? Entonces eso es lo mejor. Mire, vamos a ver otras citas. Vamos a ver Hechos 26:33. A ver quién lee Hechos 26:33. Romanos 6:5. Romanos 6:5. Filipenses 3, del 7 al 10. Primera de Pedro 1:3. Hechos 26:23. ¿Tú lo tienes, Carlita? Ajá. ¿Cómo dice? A ver, ¿qué? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está. Por medio de la resurrección iba a anunciar ¿qué? Luz al pueblo. Amén. La otra cita, hermanos. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí está. Fuimos plantados en su muerte, ¿verdad? Así es. Filipenses 3, del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he transformado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser sellado en Él y teniendo mi propia justicia por ser la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí está. De su resurrección, el poder de su resurrección. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 26, Romanos 5:9, Apocalipsis 26 y Primera de Pedro 1:3. Primero de Pedro 1:3, a ver. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo, ¿sí? De los muertos. La resurrección de entre los muertos. Esa es nuestra base. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 26, ¿cómo dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Amén. Bienaventurados los que tienen participación en la primera resurrección. Amén. Vamos a ver Romanos 5:9. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Justificados en qué? En su sangre. Y la sangre habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. No hay sangre mientras no haya muerte. O sea, mientras no haya muerte. Se refiere a la sangre derramada. La sangre derramada, exactamente. Entonces, no sé en esta mañana, si tiene alguna duda los que hemos estado aquí. Todavía falta un poquito más, pero hasta aquí, alguna duda. O sea, Jesucristo lo está diciendo en su palabra, ¿sí? Que los falsos profetas tienen ¿qué? Tienen unos frutos. Ellos, ¿sí me entienden? Ellos tienen unos frutos. ¿Sí? ¿Cuáles son sus frutos? Echar fuera demonios, hacer milagros, ¿qué más? Y profetizar. Profetizar. Entonces, sí hay doctrinas, aunque no queramos. Que ¿Mande? Sí, claro, la Biblia dice. Milagros que quitan la enfermedad, ¿no? Sí. Profetiza como profetizan ahorita, están profetizando esta enfermedad y eso ya hace años que existe.
Sí, hasta en los tiempos antiguos. Pues, así es. Profecía, es cuestión de leer la Biblia. Así es, ya estaba ahí. Por eso, profetizan que el dinero, o se ponen a llorar profetizando. exactamente. Es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí lo dice Mateo 24. Porque lo dice Mateo, hermanos, ¿sí? Que en este tiempo una de las señales va a ser... Ahora, le voy a decir algo. ¿Desde cuándo están estas señales de los falsos profetas? Tiene muchísimos años, ¿cierto o no es cierto? Muchísimos años. Claro, que para el Señor 1000 años es como un día. Por eso los últimos tiempos nosotros podemos saberlos. Porque hoy más que nunca, hermanos, la gente que está buscando... La gente o busca al brujo o busca un pastor que eche fuera demonios. Y ¿cierto o no es cierto? Sí. Es como parecido eso, ¿sí o no? Es lo mismo. Sí. Es lo mismo prácticamente. Andan buscando, ¿sí? Si no llega una campaña de sanidad divina, ellos se van con el brujo. Pero si llega una campaña, pues se van a la campaña. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Esa es una realidad. Por eso en la misma Biblia, Mateo, el Señor Jesucristo nos dejó dicho, tengan cuidado con quiénes, con los falsos profetas, ¿sí? Porque sin lugar a dudas, hermano, ya está ese ministerio y tienen una fuerza descomunal, ¿cierto o no es cierto? Tiene una fuerza. Yo puedo mirar en las redes sociales y en el internet miles y miles de seguidores a una persona que tira el saco y se cae toda la gente, ¿sí? Y que sanaron y que muchas sanidades. O sea, yo no he visto una persona de esas que está predicando, ¿sí? Que le dé un valor grande a la salvación, sino todos pasan a testificar que tenía una bola no sé dónde, que me dolía no sé dónde, que me dolía la cabeza, que tenía que dar el pie. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, pasan a testificar eso en vez de testificar Jesucristo murió y resucitó y por eso que Él sufrió, yo tengo vida eterna. Eso sería el mejor testimonio, ¿sí o no? Sí. La mejor obra del Señor Jesucristo. Pero estamos viendo que Jesucristo no se equivocó porque Él no se equivoca en su palabra. Estamos viendo que los verdaderos, ¿sí? Falsos profetas, digo de alguna manera, ¿sí? Están ¿qué? Haciendo señales, milagros y prodigios. Ahora mire, vamos a ver bien la base de lo que está diciendo Jesús. Vamos a ver. Satanás, ¿qué le dijo a Eva cuando iban a comer el fruto? ¿Serán como quién? Serán como Dios. Exactamente. Entonces, esos falsos profetas, ¿cómo quieren ser? Como Dios. Como Jesucristo. Quieren ser como Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Y ese es el pecado. Serán como Dios, falsos profetas. Quieren andar haciendo lo que hizo Jesús, pero si Jesús no los mandó a eso. Es más, cuando los mandó a los 70, los reprendió. Cuando regresaron, los reprendió diciendo, no, ustedes no entendieron. Lo más grande es que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí me entiende? Por eso nuestra base, hermano, ¿cómo dice? Serán como Dios. Ellos quieren ser como Dios. Y es más, la gente piensa que donde hay milagros, hay profecía y hay sanidad, los demonios se van, piensan que ahí está Cristo porque esa fue la obra de Cristo. Mas sin embargo, no, eso quiere decir, serán como Dios, serán como Él. Quieren parecerse a Él. Hermanos, nosotros queremos parecernos, pero en su resurrección, amén. En su muerte y en su resurrección es como queremos parecernos. Por eso es que nosotros decimos que somos santos, justos y perfectos. Porque Jesucristo, hermano, en el segundo cuerpo, ¿apareció otra vez con pecado? Ya no. Una vez que resucitó, no tiene pecado. El cuerpo lo entregó, ¿sí, hermano? Quedó limpio. Limpio. Allí estamos nosotros, esa es nuestra base, su resurrección. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros decimos que somos, ¿qué? Santos, justos y perfectos, porque la Biblia dice que hemos resucitado con Él. Ya vieron otra base, ahora hay otra base, ¿sí me entiende? De que por qué somos justos, santos y perfectos. Sí. Porque la Biblia dice que hemos resucitado juntamente con Amén. Él. Entonces tenemos un cuerpo nuevo por la fe. ¿Sí? Sí. Y por eso decimos, y no nos cansamos de decir que somos santos, justos y perfectos. Aunque la gente nos diga locos, porque para ellos
la vida de Jesús es lo que importa. Para nosotros la muerte de Jesús es lo que La interesa. muerte y resurrección. Amén. Su muerte y su resurrección. Así es. Esa es la base de nuestra vida de fe, nuestra vida de creencia. Hermanos, no hay ya otro camino, ¿sí? Ahora vamos a ver el final, porque aquí se desarrolla un final en Mateo 7. Hemos visto hasta el 23, ¿verdad? Entonces, ellos no hacen la voluntad del Padre, los falsos profetas. Y ya vimos cuál es la voluntad, que creamos al Hijo. ¿Sí? Ellos creen en sí mismos, por eso tienen frutos. Y es más, por eso les conviene, hermanos. ¿Cuántas iglesias no han echado hasta polvito de ahí arriba para que la gente crea? Porque ya se les está yendo la gente. Ujú. Y tienen que sacar cosas para detener a su feligresía. ¿Sí? Perfumes con la música, los fondos ahí la música. Exactamente. Sí. Que tocan la carnalidad, no, Sí. no están tocando por ejemplo, allá yo un pastor dice que me testifica que a una muchachita que canta muy bien, dice que le decía a ella, oye, ya sabes cuál es la canción que quiero, Ajá. porque sabía que con esa canción la gente llora y la gente se revuelca. Y él empieza a manipular desde acá arriba, empieza a manipular, y es que tú, y que no sé qué tanto, y empieza, y luego ya la canción y los fondos musicales, y la gente se empieza a caer, empieza a llorar, y para ellos es una manifestación del Espíritu de Dios. Mas sin embargo, todo está actuado, ¿sí? Todo se actuó, ¿sí? La gente ya sabe, es más, los músicos que no tienen el Espíritu ya saben cómo hacer llorar a la gente. Con Hasta qué ellos acordes. mismos lloran y se hincan con la guitarra y ahí están, Con qué ¿cierto? acordes, con qué sonidos, sí. Sí, o sea, ocupan lo del mundo, pues. Nosotros no ocupamos nada del mundo, nosotros ocupamos la palabra. Por eso la gente en la iglesia no está llorando, sino está contenta porque realmente recibió la vida eterna. ¿Sí me entiende? Y hasta Sí. de su enfermedad se olvida una vez que recibe la salvación. Entonces, mire, también dice aquí, otra vez nos vuelve a hablar en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, es interesante oír las palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuáles son los falsos profetas? Los que fundan su casa sobre la arena. ¿Qué significa la arena? ¿La arena qué es? Es polvo. ¿El hombre de qué es? De polvo. Entonces su doctrina realmente, ¿en dónde la fundamentan? En ellos mismos. ¿Sí me entienden? En ellos mismos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama José Manuel de Tampico, de Madero es. Ojalá no me oiga. Él dice que él pasaba por un cerro y de repente el Señor le hablaba, aquí haz un altar. Entonces bajaba de su carro en la noche, a la 1 de la mañana, agarraba 12 piedras, iba el cerro hasta la punta, hacía un altar con aceite y oraba, y él le entregaba ese lugar a Dios. Esa era su chamba de él. Pero ¿dónde está? ¿Quién iba a ser salvo en ese monte con esas piedras llenas de aceite? Nadie. ¿Mande? El que era director de la Asamblea de Dios lo hacía, pero después dijo que fueron a Chiapas y ya cuando iban para allá encontraron una serpiente bien grande y ya no siguieron. Sí. Entonces, la base de ellos, ¿en dónde está? Las 12 piedras, hermano, de la calle, ¿de dónde son? ¿Son espirituales? El aceite de olivo, es aceite, a lo mejor hasta adulterado, ni siquiera es de olivo. Y él fue a echarle aceite y gastó. Esa era, pero de verdad, hermanos, ese José Manuel era como un Dios en aquella iglesia. Era como un Dios, bueno, lo respetaba, casi se le hincaba a la gente. Porque él tiene el espíritu y él anda salvando las naciones. Pero ¿dónde se andan salvando las naciones? ¿Sí me entiende? Que en el crucero échele sal y que no sé qué le eche tal. Ya se. El cristiano, Como brujería. ya se parece brujo. ¿Sí
¿sí? Era hechicero. ¿Sí? Vamos a ver Colosenses capítulo 2. El lapicito que se puede. El lapicito que se puede. Porque es hasta donde voy. Al principio, más antes. 2:10. Ya lo leí. Bueno, vamos a ver desde el 8, 9 y 10. A ver quién lo tiene para que lo lea fuerte y claro. Seguridad. A ver, Saray, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y vosotros estáis completos? En él. Ahí está. Y luego dice que dice que él habita corporalmente, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, Dios, hermanos, ¿Dios es espíritu o es carne? Espíritu. Es espíritu. Es espíritu. Entonces, Jesucristo cuando está vivo, ¿estaba realmente en un espíritu 100% o estaba en una carne? Estaba en una carne. Cuando estaba vivo estaba en una carne. ¿Sí? Y así tenía que hacer esos milagros y esas señales, hermano, por causa de los fariseos y judíos que querían ver para creer. Pero ni aún así creyeron algunas élites, algunos fariseos. Creyeron algunos judíos, sí es cierto, que no eran de las religiones de ellos. Sí creyeron, pero algunos no creyeron. Por eso es muy importante que veamos que aquel que no ha nacido de nuevo necesitan señales. ¿Sí, hermana? En Filipenses 2:8 dice que estaba en la condición de hombre. O sea, ¿Sí? cuando vino aquí a la tierra. Estaba en la condición de hombre. Es cierto, ¿sí me entiende? Por eso nosotros no creemos o no nos basamos. Sí, leemos y sí sabemos que Cristo vino en carne aquí, pero en la carne se vino a ser maldito, ¿sí o no? Se vino a ser maldición. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros, nuestra base está cuando ya resucitó en un cuerpo nuevo. ¿Sí? Nosotros somos ese cuerpo nuevo. Somos espíritu, ya no somos carne, somos espíritu, hermano. Constantemente estamos leyendo que nuestra carne ya murió cuando Él murió en la cruz. ¿Sí? Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Hoy en esta mañana la enseñanza ha sido esa, que ahora nosotros a través de Cristo podemos identificar cuáles son los falsos profetas de esta tierra, amén, Sí. de estos últimos tiempos. Entonces, donde hay muchos milagros, donde hay un profeta ahí y donde hay donde sacan demonios, ¿cómo les digo Jesucristo? Falsos profetas, ¿sí? No los conozco. No los conozco. Hacedores de maldad, les dijo, ¿sí me entienden? Porque esa es la maldad, hermanos, fíjese. Y toda la gente piensa que esa es la bondad. Por eso está al revés el Evangelio. Sí. Por eso el Evangelio realmente se trata del Espíritu de Dios y no de la carne humana. Amén. Amén. Por eso en esta mañana, esta enseñanza creo que es muy interesante para todos los hermanos también que nos están escuchando. No venimos a echarle a nadie ni a atacar a nadie, pero sí en este tiempo, hermanos, el milagro más grande, la salvación de nuestra alma. Ese es el milagro más grande, ya no hay más milagro. Es más, ahorita con esta situación que viene, si realmente fue una peste que va a acabar con todo Álamo, entonces nuestra seguridad de nosotros es nuestra alma, ¿sí o no? Sí. Estamos tranquilos, Sí. pero los que no, Están los que no, preocupados. están preocupados, ¿sí? Hay gente que son cristianos que ahorita están comprando por postales de alimentos, Despensa. de despensas, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque no creen. No es malo que usted tenga para que no ande saliendo, ¿verdad? Pero también no. Hay una señora que quería comprar 5 postales de frijol. Pues, se le van a nacer ahí o no sé. Digo, yo no sé cómo, ¿verdad? Es mucho, ¿no? 5 porque ya no va a haber nada. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna pregunta o algún texto más, si se entendió, si está claro el tema. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes ya saben ahora
distinguir, ¿no? Donde no compartan al Cristo crucificado y resucitado, entonces no es una buena doctrina. Es una doctrina falsa, porque lo dice Cristo, no lo digo yo, ni estoy acusando a ninguna doctrina, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Ahora, si terminas con el programa para hacer una oración ahorita, cada uno de nosotros vamos a hacer una oración pequeña, aunque sea de un segundo. Bueno, hasta aquí vamos a terminar de transmitir, pero si tiene alguna duda puede mandar un mensaje en privado o acudir a alguno de nosotros. Creo que somos conocidos aquí en Álamo. Si no vio el video desde el principio, de verdad que es muy importante que lo vea cuando tenga tiempo, cuando esté tranquilo en casa. Repítalo, lo voy a compartir ahorita. Voy a mandar el enlace también por ahí a algunos de mis amigos en el WhatsApp. Pero es importante que vea todo eso. Si tiene alguna duda, con todo gusto, no nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, podemos contestarle. Así es que cualquier duda, si empezó a ver el video después, ya casi al final, o si al principio empezó a verlo y después se desconectó por cualquier cosa que estaba ocupado, al rato que tenga tiempo, véalo otra vez y analícelo varias veces, y cualquier duda que tenga, pues nos manda un mensaje en privado si gusta, o aquí mismo puede comentar para contestarle aquí mismo también. Que Dios les bendiga, y hasta aquí cerramos la transmisión por hoy.